En el encuentro con Pilato, la escena central es la coronación de espinas, ¿no? Aunque aquí habría que decir, desde el punto de vista estático, ¿no? El centro del relato es la coronación de espinas, pero si uno va viendo la dinámica de los acontecimientos, la última escena, la séptima escena, es cuando Jesús es proclamado rey y juez. Vamos a intentar pispearlo junto desde ahí, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, estamos en el verso 28 del capítulo 18, era de madrugada, dice la palabra, y esto, fíjense, va a llevar toda la mañana. A Jesús lo sacan cerca del mediodía, la hora sexta, y cuando lleguemos ahí se van a dar cuenta de lo importante de ese dato temporal que nos da Juan. Recuerden entonces, yo les había dicho, son 7 escenas donde Pilato va saliendo y entrando, ¿no? Es Pilato el que se mueve entre Jesús y los judíos, entre afuera y adentro. Y entonces, miren, no hay acusación. Cuando llegan, le dice, ¿por qué me lo traen? Y ellos le dicen, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. No hay acusación. Malhechor es un término general, ¿no? ¿Saben lo que significa? ¿Saben por qué usan esa palabra? Porque suponía la pena capital. Y aquí Juan, con mucha ironía, con mucha fineza, ahí ya nos da una pauta. Los judíos mataban por lapidación, ¿no? Por apedreamiento. Pero ellos dicen, queremos que lo maten los romanos para que lo levanten en alto. Fíjense, para que lo levanten en alto. Jesús, hasta en esto parece como que Jesús maneja la jugada, yo les decía el otro día, ¿no? Entonces, los judíos le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Jesús indicó cómo iba a morir. Él ya les había dicho a los discípulos que sería levantado sobre la tierra. Lo escuchábamos ayer, el fin de semana en la palabra, ¿no? La segunda escena, fíjense ustedes, Pilato entra al pretorio y ¿quién le dijo a Pilato que Jesús era el rey de los judíos? No lo sabemos. En la acusación no aparece. Sin embargo, entra Pilato y le dice, che, así que vos sos el rey de los judíos. Fíjense, ¿no? Aquí Juan va presuponiendo que nosotros sabemos algunas cosas, ¿no? Y fíjense ustedes, Jesús se revela como rey, rey de la verdad, ¿no? Verdad en el sentido judío de revelación y revelación divina, ¿sí? ¿No? Porque fíjense ustedes, si Pilato se lo pregunta como romano, Jesús le tiene que decir, no soy rey tuyo, no soy rey de los romanos, ni siquiera como rey de los judíos en el sentido de autoridad, ¿no? Jesús está hablando de otra cosa. Y ahí fíjense ustedes, va jugando también Juan. Jesús dice una cosa y Pilato entiende otra, ¿no? El malentendido permanente que va haciendo crecer el anuncio y la revelación. Pero bueno, fíjense ustedes, la tercera escena, Pilato sale y le dice, pero yo no encuentro ningún motivo para condenarlo. Los voy a soltar por la Pascua. Fíjense. Y ellos rechazan a Jesús. Miren ahí, en el verso 39, ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? No, dice, a él no. Rechazan al rey, porque Pilato también, digamos, irónicamente no lo llamaría rey de los judíos a Jesús. Estas son palabras de Juan, gente. Vuelvo a decirle, a partir del hecho histórico, Pilato le habrá dicho, tengo que soltar a uno, ¿quién quieren? ¿No? Como era costumbre en aquel tiempo. Juan va poniendo palabras en labios de Pilato, en labios de Jesús y en labios de los judíos, que obviamente le interesan a su teología, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, rechazan la realeza de Jesús. Sin embargo, y aquí está la trampita que yo les conté el otro día que nos hacía Juan, sin embargo, ellos rechazan al rey de los judíos.
pero Pilato lo viste de rey. Y como les contaba el otro día, no dice que Pilato volvió a entrar. Fíjense por favor ahí en el verso, venimos en el 29, ¿no? Pilato le dice, lo voy a soltar a Jesús, 39. Ellos dijeron, no, a Barrabás, que era un bandido. Y ahí no dice que Pilato entra. Da la impresión de que Jesús es vestido de rey en público. Después vamos a ver que no, pero miren, Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron la corona, se la pusieron sobre la cabeza, lo revistieron con un manto de color púrpura y acercándose le decían, salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. ¿Sí? Jesús es vestido de rey, corona, manto y saludado como rey. Fíjense, desaparece la burla, los golpes. Leemos los otros evangelios, le golpeaban con la caña a la cabeza. ¿Se acuerdan? Acá no hay nada de eso. Prácticamente un saludo militar de los soldados, salud, rey de los judíos. Lo único que sí, la bofetada que recuerden ustedes es signo de rechazo. Prácticamente es una coronación real, salvo que la corona es de espina, nada más. Y fíjense ustedes un detalle más. Si leemos Marco y si leemos Mateo, después que se burlan de Jesús, le sacan esa ropa y le ponen de nuevo la ropa de Jesús. En Juan no. Si uno lee el texto, parece que a partir de ese momento Jesús queda vestido de rey hasta la cruz. Fíjense, Jesús es rey. La gente lo rechazó, no importa, él es rey igual. Los soldados lo reconocen vistiéndolo y saludándolo, aunque rechazando la revelación, rechazando su ser, ¿no? Entonces esta ironía de decir, es rey, está vestido de rey, sin embargo lo abofetea, ¿no? Y fíjense ustedes, Pilato, verso 4, Pilato lo saca a Jesús vestido de rey y les dice, aquí está el hombre, he aquí el hombre, aquí tienen al hombre. Y aquí habría que distinguir digamos, históricamente, Pilato capaz que lo dijo medio en bula, como diciendo, tanto lío por este pobre gaucho, ¿no? Sin embargo, para Juan es una presentación. Aquí está el hombre que es rey y ustedes rechazan. Fíjense cómo Juan va jugando con la palabra, con las palabras para revelarnos a Jesús, ¿no? Aquí está el hombre, Fíjense entonces, ¿no? Jesús vestido de rey, reconocido como rey por los soldados, aunque abofeteado, es sacado fuera y ellos obviamente lo rechazan, ¿no? Vuelven a entrar, fíjense ustedes, vuelven a entrar y Pilato se preocupa. ¿Quién sos?, le dice. ¿Qué tipo raro que sos vos? ¿Quién sos? ¿No? Y Jesús le dice, mira hermano, no te lo voy a decir porque ya lo dije, De nuevo, ya lo dije, ya saben quién soy. Pero mira que tengo autoridad para soltarte, le dice Pilato. Te vino de lo alto, hermano, dice, vos estás haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Fíjense que finura la de Jesús de alguna manera ahí, Jesús no le decía nada, no le respondía, ¿no? Y termina, gente, esta séptima escena es clave, porque acá hay un problemón literario. A ver si se las puedo explicar porque me resulta difícil contárselo. Fíjense, vayan por favor al verso 13. Al oír esto, Pilato sacó afuera. Lean por favor en sus Biblias, lean en su Biblia, a ver, ustedes tienen la Biblia del pueblo de Dios, ¿alguien tiene una Biblia distinta a la del pueblo de Dios? Vos tenés la del peregrino, exacto. ¿Cómo dice, por favor, gurises, díganme ahí el verso 13? A ver, el versículo 13 de capítulo 19. Al oír aquello, Pilato sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado
enlosado, en hebreo Gábata. Exacto, gracias Diego. Fíjense gente, acá hay un serio problema. A ver si logro que ustedes me entiendan. Ese sentó, a ver, dice, Pilato sacó afuera a Jesús. Y aquí el problema es si Pilato se sentó o Pilato lo sentó a Jesús. A ver. Es un problema de un verbo en griego que si es transitivo, intransitivo, no me pregunten de eso porque no entiendo nada, pero es un serio problema. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, acá Juan nos hace también una trampita a nosotros. Fíjense, lo normal era que Pilato lo saque afuera a Jesús y Pilato se siente en la silla cural, la silla de juez, para condenarlo a Jesús. Eso era lo normal. Digo, normal entre comillas, ¿no? Pilato, el Gábata era un piso así, una especie, él era el tribunal, gente, era como los tribunales de allá, ¿no? Había una silla, Pilato se sentaba y dictaba sentencia ahí. Entonces, si Pilato lo sacó a Jesús y se sentó, Pilato lo va a juzgar a Jesús. Pero no hay condena, no aparece ninguna condena. Ahora, fíjense, aquí está la trampita de Juan. Si Pilato lo sacó y lo sentó a Jesús, Jesús se convierte en juez. Atentos con esto, Jesús, ya vestido de rey, es sentado en la silla del juez y es Jesús el que nos juzga a nosotros. ¡Wow! Fíjense el detalle aparentemente tan pequeño. Nuestras Biblias, tanto la Biblia del peregrino como la del pueblo de Dios, se la juegan por esta lectura. Lo sacó y lo sentó. Entonces Jesús, según Juan, se convierte en juez de nosotros. Jesús es juez, juzga y no es juzgado. Esto que yo les decía al comienzo, ¿no? Uno lee el Evangelio de Juan y Jesús maneja la batuta. Jesús dirige los tiempos, las cosas, todo. Acá también. Un temazo gente. Jesús, rey y juez, ¿no? Sentado en el tribunal, sentado en la silla del juicio, Jesús se convierte en juez de su pueblo. Léanlo como quieran. Se puede leer de las dos maneras. Los estudiosos de la Biblia se parten la cabeza para saber de qué manera hay que leerlo. Y el verbo ese se puede leer de dos maneras. Entonces, algunos teólogos, algunos biblistas dicen que es un verbo transitivo para lo histórico y intransitivo. Bueno, no importa. Simplemente quédense con ese detalle. Jesús, vestido de rey, sentado en la silla del juez, Jesús es rey y juez de su pueblo. Ojo con esto. Atraeré a todos y el que quiera y el que crea se salvará. Bueno, Jesús es un juicio en sí mismo. Hay que tomar partido. No podemos permanecer indiferentes. ¿Estamos? Bien. Ahí termina la escena con Pilato. Fíjense ustedes, simplemente nos falta leer el último verso, que dice la palabra, lo sentó en el lugar y miren, era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía, verso 14, ¿no? Empezaba la Pascua. ¿Y saben cómo empezaban los judíos la Pascua? Encendían una vela y recorrían su casa buscando restos de pan con levadura. Hacían un rito para buscar el pan con levadura. ¿Para qué? Para eliminarlo de la casa, porque ese día no podía haber levadura. Entonces comenzaba con un rito solemne, ¿no? Entonces, cuando comienza la Pascua, Jesús es constituido juez y rey de su pueblo. Guárdense esa imagen, porque era el momento también
Cuando Jesús muere, según Juan, era el momento que se inmolaban los corderos. Fíjense, en momentos claves de la Pascua judía, Jesús pasa a ocupar el lugar importante. Miren, Juan ahí de nuevo hace un juego de ironía muy interesante, Juancito, para decirnos esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ellos vuelven a rechazar a su juez. El rey y juez es rechazado. No lo queremos, no tenemos otro rey que el César. Y el verso 18, gente, dice, Pilato se lo entregó y ellos se lo llevaron, dice nuestra Biblia. Ahí les vamos a hacer una pequeña corrección a nuestra Biblia. En realidad el verbo que usa es, ellos lo recibieron a Jesús. Y aquí de nuevo, fíjense, los judíos reciben a Jesús para crucificarlo. Pero en el capítulo 1 dice que ellos no lo recibieron. Juan reafirma que lo reciben para matarlo. No lo recibieron cuando Cristo vino. ¿Se acuerdan Juan 1? La luz vino al mundo, pero ellos no la recibieron. No, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos. Bueno, hasta en este momento ellos no lo recibieron. De nuevo, lo reciben para dañarlo, para matarlo. Miren qué fuerte la expresión de Juan ahí, ¿no? Y fíjense el verso 17, simplemente Jesús agarra la cruz y se va. No aparece el cireneo, no hay caídas, no hay nada. Jesús parece que lleva la cruz así como revoleándola, como la soledad. ¿Por qué? Porque la cruz para Jesús es un instrumento de victoria, según Juan de nuevo. Disfrazado de rey, vestido de rey, perdón, no disfrazado, vestido de rey, lleva la cruz así como quien nada, hace lo que tiene que hacer. Fíjense ustedes, ¿no? Y fue crucificado. Verso 18, ellos lo crucificaron, un ladrón de un lado, el otro del otro, y Jesús en medio. Jesús en medio, como un rey, de nuevo, como un rey, ¿sí? Después de esta crucifixión, gente, vienen 5 escenas importantísimas, aunque las 2 primeras no tienen conexión estricta entre ellas. La primera escena es la del cartel, el famoso cartel de el INRI. Primera escena, fíjense. Vamos, leemos ahí los versos 19, 20, 21 y 22. Fíjense, en los otros evangelios aparece el cartel, pero simplemente porque los romanos decían de por qué lo habían crucificado. A este lo crucificamos por chorro, a este por rey de los judíos. Fíjense, ¿no? Era una cuestión de que informaban de qué era. En los otros evangelios hay un solo versículo para esto. En Juan hay 4. Y miren la importancia que le da Juan al cartel. Atentos con esto. Fíjense, Juan es el único que agrega el nazareno. Los otros evangelios dicen Jesús, rey de los judíos, o el rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. De nuevo Juan insiste con su encarnación. ¿Se acuerdan? Que ya aparecía en el huerto. Cuando lo van a buscar, dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Soy yo, dice Jesús, ¿no? Acá de nuevo, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y fíjense ustedes, dice Juan que Pilato redactó el cartel. Si uno lee, esto parece que sucede ahí en la cruz. Pilato escribiendo el cartel ahí. Históricamente no habrá sido así, pero no importa. Y entonces lo hizo poner sobre la cruz. Miren lo que dice ahí el verso que sigue, el verso 20. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el cartel estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. A ver. Muchos judíos leyeron este cartel. Fíjense, como que le está dando una última oportunidad a los judíos para reconocerlo.
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Como diciendo, hasta ahora tienen la posibilidad de reconocerlo, ¿no? Escrito en hebreo, en griego, en latín. Obviamente ahí Juan le está dando una declaración universal, gente. El arameo era el idioma del pueblo, el griego era el idioma cultural, después del imperio griego, y el latín era el idioma del imperio romano, ¿no? Así que era como todo el mundo podía leer ese cartel porque estaba en las lenguas más normales, más comunes. La de la gente, la de la cultura, la de la administración. En definitiva, es una declaración universal. Como que Pilato termina de escribir el Evangelio. Este es el Rey de los judíos, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y fíjense ustedes, ellos reaccionan, verso 21 dice, no escribas el Rey de los judíos, sino este dice que es el Rey de los judíos. Y Pilato dice, lo escrito, escrito está. Ya no se puede cambiar la historia, ya no se puede cambiar la revelación. Ese es el Rey de los judíos. Chao. Chao. Fíjense, ¿no? Nos guste o no nos guste, está escrito. Ese es el Rey de los judíos. Jesús Nazareno. Fíjense, ¿no? De nuevo, muy irónicas las palabras de Juan. Pilato dice, muchacho, lo que es, diríamos nosotros. Lo que es. Lo escrito está escrito. No se puede cambiar. La realidad no se puede cambiar. Ese es el Rey de los judíos. Chau. Primera escena entonces, gente. Primera escena. Juan le da mucha importancia al cartel. Vuelvo a decirle, en los otros evangelios, apenas un versito. Y pusieron en su cabeza un cartel diciendo el motivo de su condena, el Rey de los judíos. Acá Juan lo hace todo un desarrollo. Fíjense que hasta discuten Pilato con los judíos. No ponga eso, pone otra cosa. Ya está, dice Pilato. Está escrito. Está escrito. ¿Venimos hasta acá? Fíjense. Vamos con la segunda escena. Esta es llamativa. La escena de las vestiduras, ¿no? Pero tendríamos que ponerle un nombre distinto. La túnica que no fue dividida. A ver. Esta escena de la túnica se conecta con la que viene después, que es María y Juan, y con la que sigue, que es el don del Espíritu. A ver si logro que me entiendan. Fíjense ustedes las vestiduras los vestidos, todos los evangelios narran este hecho, ¿sí? A ver, era normal que los soldados se quedaran con los bienes del condenado. Eso era normal, pero a los apóstoles les llamó la atención que se cumpliera el Salmo, sobre todo el Salmo 22, que habla de se sortearon mis vestiduras, se repartieron mis vestidos, aunque aquí en Juan aparece diferenciado vestidos de túnica. Y ya vamos a entender por qué. Fíjense ustedes, ¿no? Juan arma una especie de inclusión ahí. Fíjense, nombra a los soldados en el verso 23 y al final del verso 24. Los soldados tomaron sus vestiduras y las dividieron. Y al final dice, esto fue lo que hicieron los soldados. ¿Por qué lo repite Juan? Porque le interesa poner en el centro el cumplimiento de la Escritura. Miren ustedes, los soldados tomaron las vestiduras, tomaron la túnica y como no tenía costura no la dividieron, sino que dijeron, vamos a sortearla. Para que se cumpliera la Escritura, ahí está la clave, fíjense ustedes, para que se cumplieran las Escrituras. Pero lo que a Juan le interesa contar es que la túnica no se dividió, no se rompió la túnica. Atentos con esto, gente. Ustedes saben que los estudiosos de la Biblia se preguntan qué puede significar. Y hay un famoso historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, que escribió la historia de los judíos, la antigüedad de judía, varios libros son, ¿no? Y que de paso menciona un par de veces a Jesús, pero que él
cuenta sobre la túnica del sumo sacerdote, que era de una sola pieza porque significaba la unidad del pueblo judío. Bueno, esa es una explicación posible, pero la iglesia ha encontrado, gente, en la túnica divisa, en la túnica no rota, no dividida, una imagen de la unidad de la iglesia. Miren esto que interesante, ¿no? Esa túnica que no se divide es la iglesia. ¿Y por qué me van a decir ustedes? Obviamente, en el libro de los Reyes aparece esta imagen de dividir la ropa. En el libro de los Reyes, en el capítulo 11, no me acuerdo quién, no me acuerdo qué personaje, agarra su manto y lo corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada tribu para decir: vamos a volver a reunir mi manto si nos juntamos para enfrentar un enemigo. La división de la túnica como imagen de la división del reino. Pero fíjense ustedes, aquí vuelve a aparecer esta palabra del sumo sacerdote Caifás en el capítulo 11 de Juan, cuando dice que era necesario que uno muriera por el pueblo. ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando hablamos de Anás y de Caifás. Juan agrega, era necesario que uno muriera por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino por todo el mundo. Cristo muere para reunir a todos los hijos dispersos. Capítulo 11, verso 52. Cristo muere para reunir a los hijos dispersos. La túnica no rota es una imagen de eso. Y ¿saben una cosa? Vuelve a aparecer la expresión de la no ruptura, no sé cómo decirlo, en Juan 21, cuando los muchachos pescan. ¿Se acuerdan la pesca extraordinaria del capítulo 21? Capítulo 21, Pedro dice: me voy a pescar, los otros muchachos van con él, no pescan nada en toda la noche. A la madrugada aparece Jesús y le dice: tiren a la derecha que allí encontrarán. Efectivamente tiran a la derecha y dice: y eran tantos los peces, pero a pesar de 153, ¿se acuerdan los 153 pescaditos? Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Fíjense, la red de la iglesia no se rompe, la túnica de Jesús no se rompe, se sortea, pero no se rompe. Fíjense entonces, Juan va jugando con el simbolismo de estas cosas para decir que Jesús muere para mantenernos unidos, para que no nos rompamos, para que no nos dividamos. Esa escena, ese signo se va a concretar en la escena siguiente, ¿no? La túnica que no se rompe es signo de la nueva comunidad iglesia. Y ahí pasamos a la tercera escena, gente. Vamos a la tercera escena. Esta es una de las más conocidas por nosotros, ¿no? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre y María, la de Cleofás, y María Magdalena. ¿Sí? Verso 25. Las mujeres siempre fieles. No sabemos si eran 3 o 4 las mujeres que estaban ahí, pero no sabemos si María, la hermana de María, era mujer de Cleofás o no, pero bueno, no importa. 3 o 4 mujeres, siempre hay mujeres, al lado de Jesús. Y al lado de ella el discípulo amado, ¿sí? Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta escena que aparece en el centro de las 5 que yo les dije, ¿no? Cartel, túnica, madre e hijo, madre y amigo. Fíjense ustedes. Esta tercera escena es la realización de la túnica indivisa, ¿sí? La nueva comunidad
mesiánica, la nueva comunidad formada por Jesús, la nueva maternidad de la madre y del discípulo amado. A ver, ¿cómo vamos? Es decir, lo que no hicieron los soldados era justamente imagen de esta nueva unión. Y además tiene conexión con lo que sigue. Miren ahí en el verso 28, fíjense, después de esto, ¿no? Después de entregarle a María a Juan y a Juan y a María, sabiendo que ya está, fíjense, está conectado, estos tres hechos están conectados entre sí por el evangelista. ¿Estamos? Entonces, fíjense, hay una introducción narrativa, estaba María con sus compañeras. Al ver a la madre y al lado al discípulo amado, dijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La doble declaración de Jesús, ¿no? Y concluye diciendo que el discípulo la recibió en su casa. Acá vamos a tener que hacer una pequeña rectificación, gente. Algunos dicen que es una fórmula de adopción. Mamá, ahí tenés tu nuevo hijo, hijo, ahí tenés tu nueva mamá. ¿No? Una fórmula de adopción. Pero otros dicen que hay una revelación acá. ¿Por qué? Porque al ver, dijo, ahí tienes. En el Evangelio de Juan varias veces aparece esto. Viendo, dijo, ahí. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista ve pasar a Jesús? Capítulo 1. Juan 1. Juan estaba con dos muchachos y al ver pasar, viendo a Jesús que pasaba, dijo, ese es el Cordero de Dios. Y ellos al escucharlo hablar así, lo siguieron. Fíjense, hay una revelación de Juan ahí. Dijo, este es. Y aquí también, viendo Jesús a su mamá, y acá hay otra particularidad, lean por favor en su Biblia. Miren cómo Juan va haciendo el paso. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, ¿sí? Pero miren cómo sigue el texto. Al ver a la madre, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Fíjense, tu. Jesús la va soltando a María y se la va entregando a Juan. De su madre a tu madre. Fíjense, hermosísima imagen, ¿sí? Su madre ahora ya es la madre y después será tu madre. Y en esto, fíjense, generalmente San Juan hace estas imágenes, es decir, en una persona hace una imagen corporativa, una imagen general. Cuando Nicodemo va a verlo y Jesús le dice, vos sos maestro de la ley, como diciendo, en Nicodemo Jesús identifica todo el judaísmo, ¿no? O así en estos pasajes raros. Es decir, Jesús dice que estaba el discípulo amado. El discípulo amado no sabemos quién es. En principio es un anónimo. Nosotros enseguida decimos que es Juan, pero en realidad él no lo dice, ¿no? Es el discípulo amado que es el modelo de todo discípulo, ¿no? Este personaje anónimo, el discípulo amado, tenemos que ser todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados a ser el discípulo amado. Fíjense ustedes, si quieren, me salgo un ratito del texto, El discípulo amado aparece en el capítulo 13, en la última cena. En la última cena, ahí en el capítulo 13, verso 23, cuando Pedro le hace una seña porque dice que el discípulo amado estaba al lado de Jesús, pregúntale quién te va a traicionar. ¿Sí? Capítulo 13, 23. El discípulo amado vuelve a aparecer ahora junto a la cruz y va a aparecer 2 veces más. En el capítulo 22, corriendo con Pedro a la tumba vacía, y en el capítulo 21, 2 veces. Cuando están en la barca y el discípulo amado le dice, ese es el Señor. Y Pedro se tira al agua, ¿se acuerdan? Y después más adelante en el verso 20
cuando dice explícitamente que qué pasó en la última cena. En el verso 20 del capítulo 21 dice que el discípulo amado era aquel que recostó su pecho contra el Señor, recostó su cabeza en el pecho del Señor para preguntarle quién lo iba a traicionar. Entonces fíjense, el discípulo amado es un personaje, entre comillas, anónimo, que estamos llamados a ser todos nosotros. Porque nosotros somos los llamados a recostar nuestra cabeza contra el pecho del Maestro y conocerlo con esa connaturalidad de decir, ese es el Maestro. Fíjense que el discípulo amado llega antes que Pedro a la tumba. ¿Se acuerdan? Dice que el discípulo corrió más rápido. El amor corre más rápido en realidad, ¿no? Y el discípulo amado, lo vimos en la última, en el texto, es el que lo hace entrar a Pedro a la casa del sumo sacerdote. Es el discípulo amado el que lo hace estar a Pedro delante de Jesús. Yo se lo dije el otro día. Entonces, fíjense, tiene un lugar de preeminencia este discípulo amado, no más amado, no, el amado, el discípulo amado. No hay un término de comparación ahí. No es que Jesús amaba más a este que a Pedro, más a este que a... No, no, no. Es el discípulo amado. Y ustedes y yo estamos llamados a ser el discípulo amado. Todos. Porque somos amados así, particularmente, ¿no? Pero entonces fíjense, volvemos al texto. María recibe el mandato de ser madre del discípulo amado. Y el discípulo amado recibe el mandato de ser hijo de esta madre. Y a partir de ese momento, verso 27, la recibió. ¿Cómo dice el texto de ustedes? Nuestro texto dice, la recibió en su casa. Acá hay una pequeña nota que hacer, gente. En el texto griego, en el texto original del Evangelio, dice, la recibió eista idía. Es muy difícil de traducir esto, pero no es la casa, es la casa, no es que Jesús estaba preocupado porque la mamá se quedaba sin nadie, como siempre decimos, ¿no? No, porque Jesús, pobre, veía que la mamá iba a quedar sin nadie, entonces dijo, che, Juan, cuídame la viejita. No. El discípulo recibe a la madre como una cosa propia. Es difícil de traducir esta expresión griega. Esta idea es como algo suyo, como algo propio, como algo de su identidad. Miren lo que les estoy diciendo. No hay cristiano sin María. No se puede ser discípulo sin María. María es una parte esencial de nuestro ser discípulo. Es una cosa propia del discípulo. Fíjense qué fuerte, ¿no? Por eso María es un elemento fundamental de la comunidad cristiana, de la comunidad mesiánica, de la nueva comunidad formada por Jesús. Esa que no se puede dividir como la túnica, ¿no? Esa que no se... ¿Y por qué no se puede dividir? En 2 minutos se lo respondo, pero quédense ahí, ¿no? No es simplemente la preocupación de Jesús porque su mami quedaba sola. No. Por lo menos para Juan es una misión mutua. María nos recibió como hijo a nosotros y nosotros la recibimos como madre. Y vuelvo a insistir, no hay cristiano sin María, no hay cristiano sin madre. Es una cosa propia del discípulo. La recibió como una cosa propia, además de en su casa, ¿no? En el griego, para que sea la casa, tiene que estar acompañado por un verbo de movimiento. Y acá no hay verbo de movimiento. Entonces, la recibió como una cosa propia. Así habría que traducir correctamente esta palabra. La recibió como suya, como propia, como mamá propia. Aunque Juan ya tenía mamá, ¿sí? María a partir de este momento es propiamente la madre de Juan, la madre del amado,
la madre de ustedes y mía, porque estamos llamados a ser discípulos amados. ¿Venimos bien? Hacemos un cantito y terminamos las últimas 2 escenas. Les debo esta explicación que les daba recién. Esthercita, por favor, ¿le va a cantar a la madre? Y como corresponde, porque si estamos hablando de la mamá. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido a los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos su promesa. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Yo la cargaba a Esther porque le decía que este es un tango. Fíjense la estrofa. Nos diste al esperado de los tiempos. Parece un tanguero así, recostado contra el farol, ¿no? Pero sí, nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Fíjense qué lindo. Jesús desde la cruz nos entregó a la madre, gracias Esther, nos entregó a la madre como propia. El discípulo, vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? No hay cristiano sin María. Por eso no se entiende cuando nuestros hermanitos evangélicos no la valoran, no la veneran, ¿no? Está bien, ellos dicen que nosotros la adoramos, todo bien con eso, no es así. Pero no hay discípulo cristiano sin María, por mandato de Jesús, no es invento nuestro, está en la palabra de Dios. Gente, la túnica, signo, la nueva comunidad, realidad. Hay una nueva iglesia, una nueva comunidad que tiene una madre y que tiene discípulos amados, ¿no? Juan, o el discípulo amado, es representante de los discípulos. Ahí estamos todos nosotros, gente. Todos nosotros estamos ahí. Los discípulos de todos los tiempos están al pie de la cruz, con Jesús colgado ahí y con la madre al pie de la cruz. La cuarta escena es llamada así la consumación, o Jesús consuma su obra entregando al Espíritu, o, más lindo todavía, el Espíritu Santo en la comunidad. Jesús acaba de formar la comunidad, la nueva iglesia, la comunidad mesiánica, y entonces, ¿qué dice? Todo está cumplido. Ya está. Ya hice todo lo que el Padre me ordenó. Por eso fíjense ustedes, ¿no? Sabiendo que todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Y nosotros pensamos que Jesús quería cumplir la Escritura del tengo sed, y no. Jesús sabía que ya había hecho todo, y para que se cumpliera la Escritura, agrega tengo sed. Pero el cumplimiento de la Escritura no es la sed de Jesús, es haber hecho lo que el Padre le había ordenado, crear la comunidad mesiánica. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, el cumplimiento no está abajo, si está arriba. El cumplimiento a que se refiere la palabra es haber formado la comunidad. ¿Entienden? Entonces, ese verso 28 hay que leerlo como realización del 25, 26, 27, no como lo que viene después. A ver, ya van a entender por qué, ¿no? Todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, no se refiere a la sed, sino que se refiere a lo anterior. Sabiendo Jesús que había hecho todo lo que el Padre le había pedido, le falta una cosa, y dice, tengo sed. Esto es traducción mía, no, agárrenlo con pistas, ¿sí?
Habiendo hecho Jesús todo lo que el Padre le pidió, dice, todavía tengo sed. La sed, gente, hay que relacionarla con la entrega del Espíritu. Ahí está. Esa comunidad nueva recibe el Espíritu del Mesías, del Rey clavado en la cruz. Fíjense qué maravilla. Esa iglesia, esa nueva iglesia surgida al pie de la cruz, recibe el Espíritu Santo. Jesús dice, tengo sed de darles el Espíritu. Para entender esta palabra, queridos amigos, hay que ir al capítulo 7 de Juan. ¿Se acuerdan ustedes? Capítulo 7, versos 37 al 39. Por favor, que alguien lo busque, porque es cuando en la fiesta de las chozas, en la fiesta del agua, el último día, el más solemne de la fiesta, hacían procesiones con agua, gente. Llevaban agua desde la fuente hasta el templo, hasta el altar, porque era el don que Dios le había dado en el desierto, el agua y la ley, ¿no? Imagínense, en la fiesta del agua, el último día Jesús se para y dice, yo soy el agua. Yo soy el agua, señores. El que tenga sed, venga y beba. El que tenga sed, no tome de esa agua, tome de esta. Yo soy el agua nueva. Yo soy el agua viva. Fíjense qué maravilla, ¿no? El que tenga sed, venga y beba. Esa es la sed del discípulo. Si ustedes tienen sed, busquen a Jesús. Aquí en la cruz Jesús tiene sed, pero de dar el Espíritu. Miren cómo no, miren qué inteligente que es el Juan, ¿no? Había dicho, tenés sed, busca a Jesús. Ahora dice Jesús, tengo sed de darte el Espíritu. Tengo sed de darles el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Juan 39 ahí. Esto Jesús lo decía acerca del Espíritu que todavía no había sido dado porque el Hijo del Hombre no había sido entregado. Ahí está la clave. Ahora se realiza aquello. Ahora si tenés sed, busca a Jesús. Miren cómo viene la palabra. Por eso les decía, estas tres escenas están pegadas, ¿no? La túnica, signo, la comunidad mesiánica, realidad, y una comunidad que no se va a dividir porque está sostenida por el Espíritu Santo, entregada por Jesús. Por eso, miren, Juan no habla de la muerte. Si ustedes se acuerdan, en los otros evangelios aparecen el ayel, las burlas, el grito de Jesús, el salmo, Dios mío, ¿se acuerdan? Acá no. Es más, Juan ni siquiera dice que Jesús muere. Fíjense lo que dice Juan ahí, por favor. Verso 30. Todo se ha cumplido. Y entregó su espíritu. Ahí no lean su espíritu. Entregó el espíritu. El espíritu. Paredoken to neuma. El espíritu, no su espíritu. Jesús no muere. Jesús entrega el espíritu. Fíjense ustedes. Inclina la cabeza. Ahí sí, muere. Pero fíjense, ¿no? La profunda teología de Juan de decir, tengo sed de darles todo el espíritu. Y ¡pum! Te lo entrega, te lo da. Entregó el espíritu. ¿Sí? Obviamente, estoy borrando del medio la imagen del vinagre, ¿no? Jesús dice, tengo sed. Los pobres gauchos que no entiendan nada dicen, está pidiendo agua, vamos a darle. No, borren ese verso. No lo borren, es parte de la historia. Pero fíjense cómo Juan nos hace jugar con esto, ¿no? Jesús tiene sed, pero no del vinagre que le van a dar los muchachos. No, tiene sed de entregarnos el Espíritu. Y Jesús muere así, tranquilo, nada de grito, nada de nada. Puf, dándonos su Espíritu, puf, inclina la cabeza. ¿Cómo era el rayo, Luis? Puf, ¿no? Jesús entrega el Espíritu y pum.
Se duerme, prácticamente se duerme. Inclina la cabeza. Tac. No hay dolor, no hay angustia, no hay nada. Jesús, Rey de la situación, Señor de la situación. ¿Les parece muy loco lo que les estoy diciendo? Es lindo, ¿no? A mí me gusta esto. Oh. Y la última escena, quinta escena, gente, la famosa escena del lanzazo en el costado de Jesús, ¿no? Fíjense de nuevo, era el día de la preparación de la Pascua. El día en que se mataban los corderos, gente. Era el día que se mataba el cordero para celebrar la Pascua. Y ese día, por eso la alusión a los huesos. Fíjense ahí en el verso 36. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no le quebrará ninguno de sus huesos. Esa escritura es respecto al cordero pascual. ¿Se acuerdan? En el libro del Éxodo ordena que el cordero sea, bueno, de macho, de no sé qué tanto tiempo, sin defecto, y lo cocinan entero sin quebrarle los huesos. Entonces Jesús es el nuevo cordero pascual. El día que se mataban los corderitos para la Pascua, muere el cordero pascual sin que le quiebren un hueso, ¿no? Y la segunda expresión, fíjense, salió sangre y agua del costado. El agua, símbolo del Espíritu, lo acabamos de decir, ¿no? El Espíritu dado, el agua, el que tenga sed venga y beba. Y la sangre es la vida de Jesús que él acaba de entregar. Por eso, vida y espíritu después van a ser interpretados como signo de los sacramentos. Ahí mismo, fíjense ustedes, ¿no? El que vio esto lo atestigua. La sangre y el agua es el espíritu y la vida de Jesús que nos ha llegado a nosotros para siempre. Por eso es muy hermosa la imagen. Ustedes conocen la cruz de los Shenstatianos, la cruz de la unidad que le llaman, que está Cristo crucificado y hay una mujer con una copa juntando el agua del costado. ¿La conocen? ¿La han visto? La cruz de la unidad. Después googleen, ahí son especialistas en eso. Googleen imágenes, cruz de la unidad, está Jesús crucificado así y hay una señora con un cáliz juntando. Y es la iglesia que junta del costado abierto de Cristo el agua y el espíritu. El espíritu y la sangre, el espíritu y la vida, ¿no? Miren qué lindo. De ahí nos viene. Es muy hermosa esa imagen de la cruz de la unidad de nuestros hermanos schoenstatianos, ¿no? Entonces fíjense ustedes, el otro día yo decía en la misa cuando leíamos el pasaje del profeta Ezequiel, que nuestras cruces generalmente tienen el lanzazo del lado derecho, cuando en realidad lo normal es que sea del lado izquierdo porque es el lado que está el corazón, ¿verdad? Pero se hace del lado derecho por la imagen del profeta Ezequiel. Del lado derecho del templo brota el hilo de agua que se convierte en un río y que da vida a todas las cosas. Por eso la iglesia, el arte en la iglesia, pone el lanzazo del lado derecho cuando en realidad probablemente haya sido del otro lado. No sabemos, no importa. Para Juan es entonces el espíritu y la vida y la sangre, agua y sangre, espíritu y vida, que sostienen todo lo anterior. A esa iglesia que no se divide, que ha brotado al pie de la cruz, ¿no? Por eso es tan linda esa canción que nosotros cantamos en el cancionero que está, dice, ¿no? Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Ahí nacimos. En Juan y en María nacimos como nuevo pueblo de Dios, pueblo de la alianza. El Cordero inmolado, que nos da el espíritu y la vida para que nosotros seamos la nueva comunidad. Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado. Pero mirá, será que calculamos el tiempo. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto para decir
Espero que le haya gustado. A mí me encanta esto, me emociona. Yo me gustaría poder contarles más cosas. Sinceramente es apasionante la profundidad de Juan, es increíble, ¿no? Estaríamos meses hablando de estas cosas y quizás la forma en que se los transmito no sea tan participativo, porque ustedes también tienen muchas cosas para decir, ¿no? La próxima vez lo vamos a hacer de otra manera y para que ustedes puedan participar más, pero quería compartir con ustedes esto porque este texto lo vamos a leer el Viernes Santo, ¿no? Como palabra central de la celebración de la Pasión, ¿no? El misterio narrado por Juan. Y en definitiva, bueno, quédense con el pasaje que más les haya sorprendido o que más les haya llamado la atención, porque en definitiva es allí donde el Espíritu quiere suscitar en nosotros alguna gracia o alguna conversión o alguna renovación o alguna no sé qué. El Espíritu que es vida, ese Espíritu que Jesús nos ha entregado, y que nos mantiene como comunidad mesiánica aquí alrededor de Él, para que siga brotando la sangre y el agua y en definitiva para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como dice el capítulo 10 del mismo Juan. Gracias y gracias. No aplaudan, che, que no dije nada mío, todo robado lo que les dije, todo tomado de otra gente. Nos bendecimos y nos vamos a casa. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda y permanezca sobre todos nosotros y lleven a sus hogares, a sus familias que los están esperando, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gente. En otro momento leeremos alguna otra cosa porque es lindo para seguir conociendo.